Señor, gracias por tu bondad, por el amor con el que tú nos recibes el día de hoy. Y venimos buscando que en tu misericordia nos permitas escuchar tu voz con claridad en medio de tanto ruido que hay en la sociedad, en medio de tantas opiniones. Queremos escuchar tu consejo y escucharlo con fe para ponerlo por obra y glorificarte de esa manera. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses es una carta distinta a otras que ya hemos estudiado. Ya estudiamos Romanos, ya estudiamos Primera y Segunda de Corintios, ya estudiamos Gálatas, ya estudiamos Efesios. Para empezar, porque no hay un problema serio que tiene que corregir en la iglesia. Es una carta de agradecimiento porque Pablo está en una especie de encarcelamiento domiciliario, está en una casa. Pero por mucho que está en una casa y a lo mejor con comodidades, podía recibir gente, podía discipular a otros, pero de todos modos está encadenado y de todos modos está encerrado. Y a ese lugar los filipenses le envían una ofrenda como muestra de su amor, de que están pendientes de él, como lo han hecho muchas veces antes. Los filipenses a las necesidades de Pablo desde hace muchos años. Entonces Pablo escribe esta carta como eso, como un agradecimiento a lo que los filipenses habían dado a Pablo. Pero, y esto es pura especulación mía, esto no está en la Biblia, es pura especulación mía, probablemente Epafrodito, que es el que lleva la carta, en medio de la conversación le dice, pues ya sabes qué pasa con Evodia y Sinti, que pues siempre andan en conflicto y pues ahí no se han arreglado todavía. Porque Pablo, aunque no corrige algo serio en la iglesia, sí tiene algo que corregir. Y es que esta iglesia probablemente está caminando hacia un punto en el que puede haber división. Al final de la carta, Pablo va a hablarle directamente a Evodia y a Síntique que por favor se pongan de acuerdo. Entonces parece que esta iglesia estaba de alguna manera empezando a tener ataques para que se desuniera. Y esta carta tiene un poquito ese sentido no de corrección, pero sí de advertencia por lo que puede suceder. El pasaje que vamos a leer a continuación es un pasaje, como les decía, teológicamente profundo. Cualquier libro de teología va a enfocarse en este pasaje y lo va a desmenuzar porque es un pasaje muy profundo. Pero, y aquí está el gran pero, Pablo no lo presenta como una instrucción teológica. Pablo lo presenta de una manera muy práctica. Y esa es la manera en la que quisiera que abordáramos esto, porque para empezar yo no soy teólogo, yo no podría hacer una disertación teológica, sino que lo vamos a ver en el contexto devocional en el que Pablo lo está diciendo y tratar de verlo de la manera sencilla en la que los primeros oyentes escucharon esta carta. Entonces, capítulo 2 de Filipenses, versículo 1, dice, por tanto, y ya sabemos que cuando hay un por tanto, quiere decir que hay algo antes, ¿no? El por tanto indica, por todo lo que te dije antes, esto, ¿no? Papá, cómprame esto. Mira, tenemos que pagar la renta, esto, por tanto no podemos comprarte el juguete, ¿no? Por tanto siempre indica algo anterior. ¿Qué es lo anterior? Pues lo más pegado y lo más lógico está en el versículo 27 del capítulo anterior. Capítulo 1, versículo 27 dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. ¿Cómo es comportarse digno del evangelio, no? Bueno, Pablo dice, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, y fíjate, en un mismo espíritu. ¿Te acuerdas lo contrario de desunión? Un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Ojo, los ataques pueden venir de afuera y si estamos divididos nos van a hacer trizas. Entonces, unánimes para combatir por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Hay gente de afuera que se opone. Si se dividen, si está cada quien en su bando, la iglesia puede peligrar.
Así que unánimes, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente esta oposición es indicio de perdición, pero para ustedes es de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo un mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. O sea, porque hay un llamado a caminar en unidad, en unanimidad. Por todo ello, por tanto, por todo eso, ahora Pablo va a decir, versículo 1 del capítulo 2, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Ok, vamos paso a paso. Pablo dice, como estamos llamados a caminar de acuerdo a la dignidad del Evangelio, voy a hacerle algunas preguntas. Y hace Pablo lo que se llaman preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son preguntas que no necesitan respuesta, porque la respuesta es obvia, ¿no? Son preguntas que la respuesta es lógica. Entonces, la primera pregunta que hace Pablo es, si hay alguna consolación en Cristo. Es como si yo les preguntara, a ver, semillosos, ¿hay alguna consolación en Cristo? ¿Sí? ¿Alguien ha experimentado alguna consolación en Cristo? ¿Sí? No está diciendo, tienes que tener, solo está preguntando, ¿hay alguna consolación en Cristo? Ahora, la palabra consolación, en griego es la palabra paraklesis, que quiere decir también exhortar. Paraklesis es de para es al lado, y klesis viene de kaleo, que es llamar. Es como llamar al lado. Imagínate que tú vas caminando y encuentras a un niño que está perdido y permíteme decirlo así, ¿no? Lo paracaleas, es decir, lo llamas al lado para encaminarlo a su hogar o a las autoridades o donde tenga que ir. Eso es la palabra exhortar, quiere decir eso. Cuando alguien te dice te quiero exhortar, no es que te quiere regañar, sino que te ha visto caminar tropezándote y lo que quiere es llamarte al lado para ayudarte a encaminar. Eso es la exhortación realmente. Cuando alguien dice yo te quiero exhortar pero está regañándote, pues realmente no es exhortación, es regaño. La exhortación tiene que ver con esto, llamar al lado. ¿Alguna vez Cristo voy a usar la construcción que no es real, pero digamos, Cristo alguna vez te ha paracaleado, te ha exhortado, te ha visto caminando mal y te ha llamado a caminar bien? La respuesta es sí. Si eres un hombre o una mujer que ha creído en Cristo, Cristo te ha exhortado y es dulce. Por eso la palabra tiene que ver con consolación. También quiere decir consolación, porque es eso, un niño está en la calle solito, lo estás llamando, lo estás consolando. Y hace algunos años fuimos a predicar, creo que fue en Cuernavaca, que me invitaron a predicar y nos hospedaron en un hotel y estábamos con mi esposa ahí y escuchábamos que lloraba un niño, lloraba y si hay algo que mi esposa no soporta en el sentido de que le duele mucho en su corazón es ver llorar niños. Y entonces pues, salió de la habitación y vio que había un niñito que estaba encerrado afuera o sea, se salió a la puerta y no podía entrar. Y había una gran fiesta en el hotel, entonces suponemos que sus papás estaban en la fiesta, lo dejaron dormido, el niñito despertó, era como las 2 de la mañana, pues salió con temor a ver qué había, se cerró la puerta y se quedó encerrado afuera, ¿no? Y lloraba, ¿y qué hizo mi esposa? Pues lo paracaleó, o sea, fue a llamar a alguien, lo tomó, fue a llamar a alguien, paracaleó, o sea, fue a llamar a alguien, lo tomó, fue a llamar a alguien de seguridad. Alguien de seguridad vino, abrió la puerta y mi esposa cuenta como el niño como ratoncito corrió y se metió a la cama. Le explicaron, mi esposa le dijo estoy aquí al lado, si necesitas algo, nos tocas la pared, etcétera, etcétera, etcétera. Lo consoló. ¿Alguna vez Cristo te ha consolado? La respuesta es sí. ¿Hay algún
Dice, ¿alguna consolación en Cristo? Sí. Segunda pregunta retórica. ¿Hay algún consuelo de amor? La palabra consuelo ahí es muy parecida y quiere decir afecto. ¿Hay algún afecto de amor? ¿Alguna vez te has sentido tan lastimado y Cristo viene y casi se sienta a tu lado y te hace así? Está bien. ¿Te ha mostrado su afecto? La respuesta es sí. Siguiente pregunta retórica que Pablo hace. ¿Alguna comunión del Espíritu? La palabra comunión es koinonía, que quiere decir pues una relación estrecha. La koinonía habla de una relación estrecha. En la iglesia cristiana el día de hoy se dice, pues vamos a tener koinonía y vamos a ir al cine o vamos a tomar café y se dice koinonía. Y está bien, eso es parte de la koinonía. La koinonía también tiene que ver con cuando ves a alguien que está con un problema, ir y ayudarle. Tiene que ver con provisión económica. Todas esas cosas son koinonía. ¿Alguna vez has tenido una koinonía del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo ha tenido contigo una relación estrecha contigo? La respuesta nuevamente es sí. ¿Algún afecto entrañable? Y la palabra afecto entrañable es una sola palabra en griego y se traduce afecto entrañable porque en español no tendría sentido. Literalmente es solo entrañas. Porque en la cultura de esa época los sentimientos no se sentían en el corazón, o sea, no es que no se sentían. La gente no lo expresaba como te quiero con todo mi corazón. Se decía te quiero con todas mis entrañas. Y si alguna vez has sentido un dolor, la pérdida de alguien, algo que te ha afectado muy fuerte, de alguna manera sí se siente en el vientre, o sea, sí hasta como que te agarras porque ahí duele. Y la cultura de la época, los griegos y los judíos consideraban que ahí residía el centro de los afectos. Entonces, ¿alguna vez te has sentido así, amado? Como ¿qué es la tradición popular el día de hoy? Te dicen, siento mariposas en el estómago, ¿no? Es como cuando alguien dice, estoy enamorado, siento mariposas en el estómago. ¿Alguna vez has sentido eso? Que Dios te ha amado tanto que sientes mariposas en el estómago. Luego dice, si alguna misericordia. La misericordia tiene que ver con compasión hacia los males de otro. ¿Alguna vez en un tiempo malo has sentido que Dios tiene misericordia de ti? Bueno, Pablo establece estas cosas, todo esto, la consolación, el consuelo, la comunión, el afecto entrañable y la misericordia, todo hace para lo que va a pedir después. Si has sentido esto, que todo creyente ha vivido esto, entonces puede pedirte lo que sigue. Un detalle más. Es curioso que en todas estas cosas vemos que Dios las hace, pero en muchos casos las hace a través de un hermano en Cristo. O sea, Dios puede traer consolación a tu vida. Sí, estás leyendo tu Biblia y de pronto te exhorta, te paracalea. Sí, y es Dios solito. Pero ¿no puede acaso un hermano? ¿No has visto que algún hermano alguna vez se haya sentado a tu lado y te haya exhortado, te haya animado? Claro que sí. Todas estas cosas que acabamos de ver las hace Dios, pero también utiliza a hermanos para hacer eso. Entonces, ya sea que alguna vez has sentido eso o alguna vez Dios te ha usado para consolar, para traer todo esto a otros, si has vivido eso, entonces versículo 2 dice, completad mi gozo. Es como que Pablo dice, yo estoy feliz con ustedes. Me han traído una ofrenda, están caminando bien, no hay ningún reclamo en esta carta. Estoy feliz, aunque está en la cárcel, ha dicho una y otra vez, estoy feliz, tengo gozo. Pero podríamos completarlo. ¿Cómo? Versículo 2, sintiendo lo mismo
Y la palabra sintiendo la hemos visto y la vamos a ver muchas veces más. La palabra sintiendo en la Biblia, esta palabra en griego es la palabra phroneo, que quiere decir pensamiento o mente. No sé si alguna vez has oído de la fronología, que era una ciencia que te medía el cráneo y todo eso. Porque fron viene de cabeza, de la mente, del pensamiento. Entonces, la palabra phroneo habla de el pensamiento de la mente, pero ¿por qué la traducen como sintiendo? Porque no es solo una actitud intelectual. Es como ¿a qué equipo le vas? Y tú dices, pues a tal, a X. No es solamente un asunto intelectual, decidí irle a este equipo, sé que este equipo es el que me gusta, sino también es un asunto de sentimiento, de pasión. Entonces, esta palabra involucra esas dos cosas, una actitud intelectual, pero no solo una actitud intelectual. Entonces dice Pablo, completad mi gozo siendo lo mismo, pensando y sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ok, ¿queda claro lo que Pablo quiere decir? Porque lo repite como 4 veces. Mira, utiliza todas las maneras posibles de decirlo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, pónganse de acuerdo. Tienen que pensar y sentir lo mismo. No tienen que ser uniformes. Es decir, no todos tienen que ser exactamente iguales, pero tenemos que tener un mismo destino. Tiene que haber una unanimidad entre todos. ¿Qué sería lo contrario? Lo contrario de la unanimidad de vivir esto, dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda. La contienda es lo opuesto. La unidad produce gozo. La contienda destruye el gozo. Que la palabra contienda literalmente puede hablar de una facción, una división. ¿Nunca has tenido familias o has conocido, o a lo mejor en tu familia, que hay una facción, una división, una contienda? Ya no sé, lo lógico sería que los hermanos se hablan y se cuidan, pero mi hermano no me habla, su hermano no le dirige la palabra, o entre esposos no se hablan. ¿Qué ha pasado? Hubo contienda y se dividió. ¿Y eso produce gozo? No. Entonces, en la iglesia también sucede, lamentablemente. Cuando yo comencé a asistir a la iglesia pensaba, wow, esto debe ser como, no sé, como los ositos cariñositos o los pitufos, ¿no? Que siempre se llevan bien. Perdón, son caricaturas que la mayoría de ustedes seguramente ni ha visto nunca, ¿no? Pero como un cuento de hadas, que todos nos llevamos bien, hasta que me di cuenta que en la iglesia no siempre es así. A veces hay división y a veces hacemos cosas por contienda, simplemente para trazar a lo mejor no quiero dividir, pero vamos a seguir leyendo. 1, no por contienda, y 2, no por vanagloria. La vanagloria es vano, es hueco, vacío. La vanagloria es vacío glorioso, es decir, alguien lo puso de esta manera: ser famoso en Twitter es como ser millonario en Monopoly, ¿no? Ya, soy famoso en Twitter. O sea, eso es vanagloria, no tiene ningún propósito, ¿no? Acuérdate, la palabra gloria en la Biblia habla de sustancia, de peso. Lo glorioso es lo que pesa, lo que cuenta. Lo vano, la vanagloria, es lo que es como aire, que no sirve de nada, ¿no? Y Pablo dice, no hagas nada por contienda para producir una división, y no hagas nada que sea vano, que sea inútil. ¿Cuál será lo contrario de esto? Antes bien con humildad. Entonces Pablo va organizando esto. Número 1, si has vivido esto, consolación, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia,
Si has vivido esto, completa mi gozo. ¿Cómo voy a completar tu gozo, Pablo? Pónganse de acuerdo, sientan lo mismo, estén unánimes, caminen juntos, sintiendo, pensando lo mismo, teniendo el mismo amor. No hagan nada por contienda. Ahora, ¿por qué alguien haría algo por contienda? ¿Sabes qué revela cuando alguien hace algo por contienda? Falta de humildad. Y el mejor lugar donde lo puedes ver es el matrimonio. Y lo sé por experiencia. Cada vez que en mi corazón el orgullo se trepa, cada que el orgullo se monta en el caballo de mi corazón y lo empieza a dirigir, contesto a mi esposa de modo que genero contienda. Contesto a mis hijos no con amor y paciencia y gracia, sino buscando contender, ¿no? Por ejemplo, tan sencillo como: se acabó la leche. ¿Y por qué me dices a mí? O sea, esa respuesta que genera contienda. ¿A poco alguien me dice: ay, mira, gracias por contestarme así, qué bueno? No, eso no muestra amor, eso es orgullo. ¿Por qué me estás pidiendo a mí? ¿Quién crees que soy? ¿Soy tu siervo? Aclaremos las cosas. No lo estoy diciendo, pero ahí está. Genera contienda. Cada que tú en tu conversación notas que hay contienda, es porque se perdió la humildad. Cada que estás buscando la vanagloria, el ser superior, el ser mejor, yo. ¿Has visto los famosos ladies, las famosas ladies y lords de internet? Que lo que tiene es ausencia de humildad. A mí no me tratas así, a mí me sirves, a mí. ¿Qué trae eso? ¿Cómo estás metiendo? Vanagloria. Entran, híjole. Una vez yo estaba, lo cuento con mucha vergüenza, ¿ok? Una vez estaba yo atendiendo librería en la iglesia, hace muchos años. Y una persona me dijo: ¿puedo ir atrás para ver las Biblias que están aquí? Y la verdad es que había mucha gente, en la iglesia no había mucho espacio, éramos varios que estábamos atrás. Y yo le dije: no, si usted me pide una Biblia, con mucho gusto se la traigo para que la agarre y la vea. O sea, no, yo quiero pasar a verlas. Y yo le dije: no, porque tengo una razón. Pero ya en ese punto ya estaba: ¿por qué estás contradiciendo lo que yo, el rey de la librería, estoy diciendo? O sea, ya estaba yendo contra mi orgullo. Y esta persona, que también era muy orgullosa, empezó a decirme: ¿pero qué piensas? ¿Que te voy a robar? ¿No sabes quién soy yo? Y yo, todavía más orgulloso, le dije: sí, la persona que no entiende que no puede pasar aquí atrás, ¿no? La cuestión es que empezó a gritonear y todo. Pero ¿qué pasó ahí? Es un encuentro de orgullos, contención y vanagloria. ¿Qué faltó? Humildad, ¿no? Pablo dice: antes bien con humildad. ¿Pero cómo? Porque nuestra concepción de humildad varía mucho, ¿no? Desde entrada hay un concepto de humildad popular, ¿no? ¿Qué pensamos cuando alguien es muy humilde? Pues que no tiene dinero, ¿no? Usamos ese término para definir a alguien que no tiene dinero, pero la palabra humildad no describe eso, porque yo he estado sin dinero y con mucho orgullo. O sea, el que no tenga dinero no me hizo humilde. La humildad también se traduce a veces como alguien que no tiene buena autoestima. Es muy humilde, pues no, como que le falta autoestima. No, tampoco va por ahí. Y la Biblia me encanta que nos muestra exactamente lo que es la humildad bíblica. ¿Sabes qué es la humildad bíblica? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es humildad bíblica. Saber que puede que yo tenga más, sepa más y en mi rango esté arriba del tuyo en el trabajo, pero te estimo como superior a mí mismo en mi trato hacia ti. No sé si me explico. No tiene que ver con que me visto, ok, voy a ser humilde, voy a comprarme ropa más barata. Eso, pues si tienes para comprarte ropa cara, gloria a Dios. O sea, no nos dejas la ropa barata a los demás, ¿no? Y no hay problema.
La humildad no tiene que ver con eso, tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos. Y Pablo dice, estimen, y la palabra estimar es bien bonita porque literalmente es conducir la mente. Conducir la mente. O sea, estima, conduce tu mente como si los demás fueran superiores a ti. Pero, o sea, lo entiendo, pero Iber, necesito un poquito más de claridad, porque yo sí quisiera hacerlo, pero no me queda claro. Bueno, la Biblia sabe que somos discutidores y dice en el versículo 4, no mirando, la palabra mirar es literalmente como mirar para apuntar. O sea, como dices ahí, donde pongo el ojo, pongo la bala, eso. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ojo. Tampoco quiere decir que no veas nunca por lo tuyo. Creo que, o sea, hay un espacio en el que por naturaleza vas a ver por lo tuyo. Pero lo que es milagroso es que también veas por lo de los otros. La falsa humildad tiene que ver con la mentira. Si tú eres un músico impresionante, ¿no? Si tú eres Dave Weckl, baterista brutal, y dices, no, es que yo pues, ahí más o menos le voy haciendo, no queda porque no es cierto. Pero qué tal que Dave Weckl se sienta a mi lado y me dice, ¿sabes qué? Si agarras la baqueta así, vas a tocar mejor. A ver, así, eso, ahí va, eso, así vas muy bien, así haciendo eso lo vas a conseguir. ¿Sabes qué pasó? Él no deja de ser lo que es en realidad, simplemente me está considerando como que puedo aprender, me está considerando, él está como humilde considerándome, bendiciéndome. No sé si me explico. Entonces no tiene que ver con cosas raras, simplemente es nuestro trato entre nosotros. ¿Te imaginas una sociedad en la que cada uno estima a los demás como superiores, en la que cada uno no ve solo por lo suyo propio, sino también por lo de los demás? Vas a un buffet, dices, hay solo 2 manzanas y veo que hay una familia que viene, pues voy a agarrar solo una, aunque me comería 5, pero voy a agarrar solo una porque la familia esta que viene. O a lo mejor voy a buscar al mesero, Señor, se está acabando. O sea, ¿te imaginas que todos viéramos por lo de los otros? ¿Sabes cómo se llama eso? Cielo. Ese es el cielo, esa es la esfera donde Dios quiere llevarnos, y eso es lo que Dios espera que los creyentes seamos para bendición de los demás. Versículo 5, y aquí empieza una parte que, si tú has oído a lo mejor en teología, se llama este pasaje la kenosis. No sé si alguna vez has oído hablar de la kenosis. ¿Qué es la kenosis? Bueno, kenosis es un término griego que deriva de keno, que quiere decir vaciar. Y ahorita les explico bien por qué se llama este pedazo la kenosis. Pablo, después de habernos dicho, por estas razones, consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia, completen mi gozo. ¿Cómo? Caminen en unidad, en unanimidad, con una misma mente, con un mismo sentimiento. Pero ¿y eso cómo es? Pues no hagan las cosas por contienda ni por vanagloria, sino con humildad, mirando cada uno por los demás. Okay. Después de haber dicho todo esto, ahora Pablo nos dice cómo lo hizo Cristo. No está pidiéndonos algo que Cristo no haya marcado delante de nosotros. Fíjate el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, misma palabra que hemos estado viendo que tiene que ver con mente y con sentimiento, las dos cosas. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¡Ah! ¿Cristo tuvo esto que Pablo está diciendo? Sí. Él no hacía las cosas por contienda, él no hacía las cosas por vanagloria, él estimaba a los demás como superiores a sí. ¿Cómo Dios puede estimar a los demás como superiores a sí mismo? Ojo, nadie es superior a Dios, pero él puede estimarte como alguien importante. Él como hombre dice que tenía este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Algunas personas han tergiversado este pasaje diciendo, bueno, no era Dios, tenía la forma de Dios. No. La palabra forma ahí
literalmente habla de la identidad. Lo que está diciendo Pablo es que Jesús siendo, y esa palabra está en un presente continuo, o sea, nunca dejó de ser, siempre siendo Dios en su identidad, en forma de Dios, no estimó, no condujo su mente. ¿Te acuerdas que nos dijo en el versículo 3, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo? Bueno, él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él siendo, nunca dejó de ser, no estimó esa honra que él tiene como algo a lo que aferrarse, sino que, verso 7, se despojó. Esa es la palabra que no. Se despojó a sí mismo. Un par de detalles. Número 1, lo hizo voluntariamente. Él decidió. ¿Por qué? Porque tenía este sentir. O sea, es una decisión que tú y yo también podemos tomar. El mirar a otros como superior a ti mismo, el ver por otros, no es una cosa que está ajeno a tu voluntad. Tú puedes decidir tratar a tu esposa y servirle como superior a ti. Es una decisión. Por eso dice Pablo, haya pues en vosotros. No hay, pues tiene que haber. Haya eso en vosotros, porque también estuvo en Cristo Jesús, que no estimó el ser superior como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo. Ahora, ojo, esto lo que Pablo está diciendo es que cuando Cristo estuvo en la tierra, era un hombre por completo. Nunca dejó de ser Dios, porque no puedes dejar de ser lo que eres, pero sí se despojó de todos los privilegios que podría tener Dios. Hay una palabrita que no se usa mucho, pero pues es la oportunidad de usarla, y es prerrogativa. ¿Sabes lo que son las prerrogativas? Son los derechos, ¿no? Las prerrogativas son los derechos que puedes tener. Y ¿Cristo tenía derecho a ser honrado cuando estaba caminando en la tierra? Sí, renunció a ese derecho. O sea, imagina, es un ejemplo muy burdo, pero a lo mejor funciona. Como en algunas historias que hemos escuchado. Un rey medieval que un día decide ir a ver al pueblo, ¿no? ¿Qué pasa en las historias? Pues se viste de un mendigo y camina por las calles viendo cómo están las cosas, ¿no? ¿Alguien lo honra mientras va caminando? ¿Le hacen espacio? Pase por acá. ¿Alguien le da honra? No. ¿Por qué? Porque se despojó de esos privilegios. ¿Pero dejó de ser rey? No. Lo mismo Cristo. Se vació de sus privilegios para caminar entre nosotros, aunque nunca dejó de ser Dios mismo. Dice, se despojó a sí mismo, que de por sí, de Dios a hombre hay una distancia incalculable. Hay una distancia pues eterna, ¿no? De Dios a hombre ya es una humillación, pero no acabó ahí. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es la misma palabra que hace rato vimos cuando es siendo en forma de Dios. Pregunta, ¿Cristo solo tomó la forma de siervo? No, su identidad la asumió como siervo. Fue siervo de su familia, fue siervo de los demás, fue siervo de la humanidad. Entonces, no solamente aparentó la forma, así como no aparentó la forma de Dios, sino que es su identidad, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho como nosotros. Y estando en la condición de hombre, que es la que todos tenemos, Él fue un paso más allá. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente a quién?
obediente al Padre. En Hebreos, en el capítulo 5, si me acompañas a Hebreos capítulo 5, hay un pasaje que es, cuando no lo entiendes es muy extraño, pero Hebreos 5, versículo 8. Aunque era hijo, está hablando de Cristo, aunque Jesús era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A ver, ¿cómo? ¿Cómo Cristo puede aprender algo? Si Él es Dios, Él ya lo sabe todo, Él no tiene que aprender nada. Sí y no. Él nunca había sido hombre. En el cielo se hace su voluntad, siempre, desde la eternidad. Pero cuando tomó forma de hombre y se despojó a sí mismo, experimentó la obediencia a su Padre hasta la muerte, y la muerte en la cruz, que es una muerte que no la tiene cualquier hombre. Era la muerte reservada para criminales, y no solo criminales, sino criminales verdaderamente despreciables. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados porque era muy bárbara la idea, era muy fuerte la idea de la cruz. Entonces, por ley, ningún ciudadano romano podía ser crucificado. Y los filipenses vivían en Filipos, que es una colonia que les dije la semana pasada, creo, que tenía un privilegio. Esta ciudad otorgaba ciudadanía romana a sus habitantes. Los que nacían en Filipos nacían siendo romanos, nunca serían crucificados, pero Cristo sí. Cristo pudo haber nacido romano. ¿Te imaginas? Nacer romano en aquella época, pues ya su pasaporte tiene más poder que el que él tenía. Tenía más privilegios, tenía derechos. Decidió ser hombre, y como hombre siervo, y como siervo más humillado hasta la muerte, y la muerte en la cruz. ¿Por qué Pablo lo menciona? Este pasaje es el que te digo que tiene unas profundidades teológicas muy grandes. Pero ¿por qué Pablo lo menciona? Yo creo que simplemente está tratando de decir a la iglesia de Filipos y a nosotros, como un padre estuviera hablando con sus hijos y nos dijera: ¿sabes qué? Mira a los demás como superiores a ti mismo. Considera lo que Cristo hizo. ¿No te parece que Cristo hizo mucho más de lo que te estamos pidiendo? Que perdones a tu hermano, que no guardes rencor, que no busques la división, que no busques la contienda, que busques con humildad. ¿Pero por qué lo tengo que hacer? Cristo lo hizo. Hace muchos años, creo que era el primer año que estaba en México, acababa de conocer a Cristo, el segundo año que estaba en México, y tenía un amigo que estaba sirviendo en la iglesia y estaba cargando las bocinas, unas bocinas muy grandes que había, ¿no? Y otro de los chicos, uno de la alabanza, estaba ahí sentado comiendo algo, ¿no? Y estaba muy enojado porque pues el otro está ahí como sin hacer nada, y aquí yo poniendo las bocinas que él va a usar para su servicio. Y estaba enojado. Y una amiga muy querida se acerca y le dice: ¿qué tienes? Es que pues, estoy poniéndole toda la mesa a este cuate y él nomás está sentado ahí sin hacer nada y no sé qué. Y mi amiga se acerca y le dice: no, tranquilo, es para el Señor, sírvele. Y yo recuerdo estar ahí y para mí fue, nunca había visto esa perspectiva. Nunca había entendido eso. Claro, es para el Señor porque el Señor lo hizo. Entonces, si el Señor fue hasta la muerte y muerte de cruz, ¿por qué voy a buscar la división con mi esposa? ¿Por qué no voy a hablarle con humildad? Incluso cuando tuviera que corregirle o exhortarle, ¿por qué no exhortarle con la exhortación de Cristo? ¿Te acuerdas lo que vimos al principio? Si yo la he recibido, ¿por qué hacer las cosas por contienda o por vanagloria? Más bien, ver a los demás como superiores a uno mismo. Versículo 9. Por lo cual, porque Cristo hizo esa
ese paso descendente, 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 Dios también le exaltó hasta lo sumo. Eso de le exaltó hasta lo sumo es como un pleonasmo, eso no se dice, es como decir subió para arriba, es una cosa, es tan mal construido porque exaltar ya es lo sumo, exaltar hasta lo sumo, pero Pablo no entiende cómo más decirlo. Pablo dice, Dios, cuando el Hijo se humilló hasta lo sumo, el Padre le exaltó hasta lo sumo. Ojo, Cristo no se exaltó. Él no dijo, bueno, voy a hacer esto, pero terminando me voy a exaltar. No, el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio una identidad, el nombre habla de la identidad, lo elevó por encima de cualquier otra cosa, por encima de todo nombre. Pero ¿sabes qué? Jesús sigue siendo hombre. A veces pensamos que Jesús dijo, bueno, pues como una botarga, ¿no? Me voy a vestir de humano, voy a estar 30 y tantos años en la tierra, y cuando ya me maten, regreso al cielo, me quito este traje de humano que es pues incómodo y todo, y ya sigo en mi vida como Dios que siempre he sido. No, cuando Él tomó un cuerpo, lo hizo por la eternidad. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Es un hombre Dios, es un Dios hombre. El Hijo de Dios y Dios el Hijo, pero hombre. Y ese hombre está exaltado sobre todo nombre. ¿Para qué? Verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes? Hay algo inevitable. Toda rodilla se va a doblar delante de Dios, delante de Jesús. Delante de Jesús porque es el nombre más alto que existe. Delante de Él toda rodilla se va a doblar. Toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Pero a ti y a mí, Dios nos ha dado el privilegio de hacerlo hoy de manera voluntaria. Habiendo entendido que hay consolación, que hay consuelo de amor, que hay comunión en el Espíritu, que hay afecto entrañable, que hay misericordia. Habiendo entendido que Él entregó su vida por mí, no me está doblando la rodilla. Me está mostrando, yo me humillé hasta lo sumo para que tú tengas el privilegio de doblar tu rodilla. Qué gran privilegio que tenemos. Ahora, un detalle más. Cuando Pablo dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, hay que considerar, hay algún grupo de personas que piensan que Jesús no es Dios. Ya vimos esto de la forma. No me convence. Ok, pues veamos esto otro. ¿Por qué alguien pediría que se doble toda rodilla delante de alguien que no es Dios? ¿Por qué alguien pediría que toda lengua confiese que Jesús es el Señor si no fuese el Señor? Es porque Pablo consideraba y creía que Jesús mismo es Dios. Acompáñame, por favor, a Isaías 45. Isaías 45, versículo 23. Y te vas a dar cuenta que lo que Pablo está haciendo es tomar este pasaje y lo está aplicando a Jesús. O sea, Pablo toma este pasaje de Isaías y lo pone a Jesús. Isaías 45, verso 23. Por mí mismo hice juramento. Está hablando Dios. Como Dios no puede jurar por nadie más, porque pues siempre se jura por alguien más alto, entonces Dios jura por sí mismo. Por mí mismo hice este juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará
toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Ante quién? Ante Jehová. Y Pablo toma eso y dice, ante Cristo se doblará toda rodilla y toda lengua le confesará como Señor. Pero ¿Jehová es Cristo? Sí. ¿Cómo? No se puede explicar. De alguna manera nuestro Dios es tres, pero a la vez es uno. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Pero no son tres dioses, sino uno mismo. Por eso hay este tipo de cosas que parecen mezcladas. Ahora te imaginas, vuelve a leer esto. Ese Dios eterno, ante cuya presencia se doblará toda rodilla, Él decidió vaciarse de todos sus privilegios y prerrogativas y tomó forma de hombre. Qué incómodo es ser el ser humano. Qué incómodo es ser humano. Te duele crecer, te duele aprender, te duele convivir con otros. O sea, la vida humana suele ser dolorosa. Te lastiman, te hieren, te insultan. Eres débil. Y el ser poderoso se hizo hombre. Y estando como hombre, dio un paso más y se humilló para ser siervo. No todos los hombres son siervos, pero él decidió ser siervo. Y estando como siervo se humilló más para morir como criminal. ¿Con qué objetivo? Que tú y yo podamos doblar nuestra rodilla y confesarle como Señor. Así que yo sé que muchos de los que están acá ya han hecho esta confesión. Ya han dicho, Señor, yo lo entiendo. Tú eres el Señor y yo quiero doblar mi rodilla. Pero si nunca lo has hecho, o si tiene tiempo que no lo has hecho y has estado caminando en contención y en vanagloria, pensando que, pues sí, pues igual y me hago así, ¿no? Delante de Dios, pues sí agacho un poquito la cabeza, pero no doblo mi rodilla. Y no estoy hablando de físicamente, sino de doblar la rodilla quiere decir rendición absoluta. Rendición absoluta es decir, Señor, toma lo que quieras. No voy a reclamar, no puedo reclamar, todo es tuyo. Si has estado caminando eso, haciendo una pequeña reverencia, sonriéndole a Dios, diciendo, Señor, sí, pero no has estado caminando verdaderamente en humildad delante de Dios. Y eso se ha revelado porque has estado caminando entre tus hermanos con contención, con orgullo, con vanagloria. El día de hoy Dios quiere volver a poner todo en orden. Y una vez más nos da la oportunidad de hacer esto de manera voluntaria. Dios podría doblarnos la rodilla en un segundo, pero Él simplemente ha decidido llamarnos a través de consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia. Si has sentido esto, si has vivido esto, Dios te está llamando. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú podrías emplear tu fuerza y doblar nuestra rodilla. ¿Y quién podría resistirse? ¿Quién podría cerrar su boca cuando tú digas, confiesen? Pero has decidido humillarte, despojarte a ti mismo para mostrarnos tu amor y para que viendo tu amor nosotros podamos caminar según tus pisadas. Ayúdanos, Señor, a recordar que hemos experimentado este consuelo, esta consolación en ti, que hemos experimentado la comunión con tu Espíritu, que hemos en verdad sentido este afecto entrañable y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a no caminar con contención y con vanagloria, sino a mirarnos unos a otros como superiores a uno mismo, haciendo las cosas con humildad, viendo por los demás, porque eso es lo que tú hiciste al humillarte y queremos glorificarte. Y de esa manera,
queremos doblar nuestra rodilla el día de hoy y confesar con nuestra lengua que tú eres el Señor, que no hay otro como tú. Que solamente tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Que un día todos van a doblar su rodilla, pero el día de hoy podemos hacerlo de manera voluntaria. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.